en la tierra. Y es la aventura de aprendizaje que nos conduce a ser mejores seres humanos, pero como dije, lo más importante es que nos va a permitir ser felices, confiar en la realidad en la que existimos. Así haya todas las circunstancias y las dificultades que podemos encontrar como las que estamos viviendo todos en este momento en el planeta Tierra. De acuerdo. Y hay un tema que a mí me gusta mucho como lo compartes y esa participación consciente cuando nos damos cuenta que sí podemos pasar de ese sufrimiento en donde estamos como el ser instintivo a irnos descubriendo y desarrollando para llegar a desarrollar y a evolucionar en ese ser consciente que podemos llegar a ser. Mira, ¿Cómo serían esos pasos? ¿Cuál sería como esa corazonada que te lleva a decir hay un por dónde y hay una forma distinta? Mira, comencemos por entender que nosotros tenemos un alma y un espíritu. El alma es temporal en la medida en que es un contenedor de 4 cuerpos. El cuerpo físico, que es temporal, el cuerpo etérico, que es el que le da forma al cuerpo físico y que también es temporal porque dura pues la vida que tenemos, el cuerpo emocional, que también es temporal, y el cuerpo mental, que también es temporal. El espíritu no, el espíritu es eterno, el espíritu es el que se encarga de almacenar y acumular la información que el alma encuentra a través de la reencarnación, a través del sufrimiento y del contraste, porque es a través de lo que es falso que el alma encuentra lo que es verdadero. Entonces, la aventura comienza o comenzó hace miles de años, para todos y cada uno de nosotros, así no lo sepamos, cuando nos dijeron, oye, ¿tú quieres participar en convertirte en un espejo para el único ser que le permita autoobservarse y autoexplorarse y tomar conciencia de su ser infinito, eterno, perfecto? Y nos pareció interesante, pero nos dijeron, la única cosa es que tienes que olvidarte de tu divinidad y olvidarte de tu perfección. Y tienes que llegar, arrancar desde cero, como un animal instintivo e ignorante, hasta convertirte en un ser de luz. Y para eso te damos 1000 vidas en las que tú tienes que pasar de ser un animal instintivo e ignorante en un maestro ascendido, en un ser de luz. Entonces la aventura nos pareció divertida, nos pareció un reto, nos pareció que valía la pena, porque cuando nosotros estamos en el proceso de búsqueda de, de transformarnos a nosotros mismos, en realidad lo que estamos buscando es construir en nuestro interior la divinidad que decidimos olvidar y la perfección que decidimos olvidar. Y la vamos a ir construyendo todos los días, paso a paso, con las decisiones que tomamos y sobre todo observando los resultados que producen nuestras decisiones, porque esos resultados son los únicos que nos permiten a nosotros saber si fundamentamos nuestras decisiones en lo falso. Por supuesto, siempre vamos a encontrar el sufrimiento, porque lo falso siempre produce sufrimiento, o si vamos a encontrar, o si encontramos armonía, paz interior, abundancia, felicidad, salud y buena compañía. Eso quiere decir que la información que utilizamos para fundamentar nuestra decisión era verdadera. Entonces, el proceso comenzó primero que todo ensamblando nuestra alma, hace miles de años. ¿Qué significa ensamblar el alma? Ya dije que el alma es un cuerpo, tiene un cuerpo multidimensional. Un cuerpo multidimensional porque tiene 4 cuerpos que están oscilando a distintas frecuencias vibratorias los unos de los otros, y por eso pueden estar en el mismo espacio, como las ondas de radio y televisión, y comparten el mismo centro, el centro que tenemos en el corazón. Ese centro une todos los 4 cuerpos del alma. Y ahí también une el cuerpo espiritual nuestro diferenciado,
que se encuentra en lo metafísico, observando lo que lo que hace nuestra alma y protegiendo la sabiduría que el alma le entrega en procesos que tienen lugar después de la muerte, porque la sabiduría que se acumula con esfuerzo no se puede perder, como creen tantas personas con relación al karma, como castigo, etcétera, una cantidad de falsas creencias increíbles. Pero volviendo atrás, nosotros, el primer cuerpo que construimos, lo construimos en el reino mineral, el cuerpo físico. Ahí aprendió nuestro espíritu a operar en la materia, a entender lo que significa lo húmedo, lo seco, lo caliente y lo frío, a entender lo que significan los cuatro estados elementales, fuego, aire, agua y tierra, y las limitaciones de movimiento que tiene un cuerpo espiritual en el plano físico. Pasamos ahí miles de años, nuestra alma pasó miles de años en ese estado, y luego entramos al reino vegetal. En el reino vegetal recibimos un cuerpo etérico. El cuerpo etérico le permite al cuerpo físico diferenciarse de las entidades que se encuentran alrededor. O sea, ya el cuerpo físico no es colectivo como en el reino mineral, sino es colectivo, pero es como un helecho. El helecho tiene las mismas características de todos los helechos que hay en el planeta, pero cada helecho tiene más hojas, menos hojas, más grandes, más verdes, etcétera, etcétera. Igual sucede. El cuerpo emocional, además, el cuerpo etérico, perdón, le permite a un ser humano tener un cuerpo energético y tener un sistema de chakras que manejan la energía vital y procesan y refinan los hidrógenos en el cuerpo. Pasamos ahí un buen tiempo en el reino vegetal y llegamos al reino animal. En el reino animal nos instalan el tercer cuerpo, el cuerpo emocional, el cuerpo que nos permite sentir y el cuerpo que nos da la habilidad de movernos tridimensionalmente en el espacio, siguiendo nuestro libre albedrío. Entonces es un momento y muy de ya importante. vernos físicamente, podríamos ¿Perdón? decir de vernos también ya, que podríamos decir de vernos también ya físicamente. Pues nos estamos viendo físicamente desde que entramos en el reino mineral, pero obviamente Claro, no tenemos la capacidad perceptiva que se tiene, que va evolucionando y se va ampliando de reino en reino. O sea, los reinos existen para ensamblar el cuerpo multidimensional del ser humano. El cuarto cuerpo, que es el cuerpo mental, lo recibimos cuando entramos al reino humano, pero en realidad ese reino humano es relativo, porque realmente lo que hacemos es entrar al reino de los centauros. ¿Por qué al reino de los centauros? Porque en ese momento que venimos del reino animal, el alma viene del reino animal, es muy instintivo animal y no tiene sentimientos. Entonces entramos al reino humano, pero somos un animal pensante, no somos un ser humano realmente. En ese reino humano y en ese primer nivel de conciencia humano, eh, lo primero que sucede con nosotros es que somos caníbales. O sea, buscamos a la gente, pero para comérnoslas, pero con salecita y tomatico y cebollita picada. Entonces, obviamente eso genera mucho sufrimiento y mucho aprendizaje. Y la ignorancia que existe en ese momento es rampante, es muy grande esa ignorancia. Pero sin embargo, la mente y el hecho de observar los resultados de las acciones y de las decisiones que tomamos nos permiten ir saliendo de las conductas automáticas instintivas que nos implantó la naturaleza desde el momento en que entramos al reino vegetal, pasamos por el reino animal y entramos en el reino humano. Esas conductas automáticas instintivas primero nos quitan la responsabilidad de tomar decisiones, porque en ese momento todo nuestro ser es automático, ¿sí? Porque en ese momento no tenemos la suficiente información como para tomar decisiones y no tenemos libre albedrío, somos automáticos hasta que recibimos el cuerpo mental. Cuando recibimos el cuerpo mental nos da unas capacidades que no teníamos antes, que no teníamos. Entonces, el cuerpo mental nos permite razonar, intuir y analizar
y construir hipótesis y construir escenarios que ante las decisiones que tomamos, puede pasarnos esto, puede pasarnos aquello. Eso es una habilidad del cuerpo mental y esa habilidad es la que permite que el cuerpo mental vaya construyendo discernimiento. Esto me produce sufrimiento, esto no lo hago. Esto me produce armonía, esto es lo que yo sí quiero hacer. Entonces, ese discernimiento permite que ese caníbal vaya perdiendo su animalidad poco a poco, pero sin embargo no pierde todavía su violencia, ¿no? Entonces se convierte en un guerrero. Ese es el segundo nivel de conciencia. Después de unas 250 vidas como caníbal y como un ser ignorante y muy instintivo en una realidad muy difícil, en ese momento el proceso de transformación del caníbal es básicamente a través de la sexualidad, porque el caníbal está muerto de miedo permanentemente, miedo de que lo maten, miedo de que se lo coman, miedo de que, en fin, está muerto de miedo. Pero lo que lo hace salir del miedo es las ganas de tener una pareja, las ganas de tener una pareja y de tener hijos que lo protejan en su vejez, que lo ayuden a cazar, que lo ayuden a sobrevivir en la vida, ¿verdad? Eso hace que el caníbal se convierta en un guerrero. El guerrero, lo único, le interesan dos cosas: imponerle su voluntad a los demás por encima de cualquier cosa y acostarse con todas las mujeres que pueda. Entonces, el guerrero, obviamente, pues genera mucha violencia y mucho conflicto, sobre todo porque está quitándole normalmente las mujeres a los demás, como Helena de Troya. ¿Te acuerdas de Helena de Troya? Claro. Y los guerreros. Bueno, entonces, ese proceso, ¿cómo termina ese proceso? ¿Cómo se produce la evolución de la conciencia cuando un ser humano está en el estado de guerrero? Se produce básicamente a través de la ritualidad y la religión. O sea, la ritualidad y la religión, la única manera de sacar a un ser humano de la violencia es que yo te amenazo con un mal mayor. O sea, si tú sigues siendo violento, te vas para el infierno y te pasas la eternidad en el infierno, como tú te imagines el infierno que sea, ¿no? Hay quienes se lo imaginen de unas maneras y otros de otras. Pero en todo caso, el infierno es un estado de ansiedad, de angustia, de miedo, de sufrimiento y de dolor eterno. Y ese miedo a esa eternidad es la que hace que el ser humano abandone, le baje el volumen a la violencia, ¿sí? Y al mismo tiempo se instituye la familia. Al instituirse la familia, era la única manera de evitar la violencia sexual de esa época del medievo y todas esas épocas en el que la humanidad tenía un segundo nivel de conciencia predominante. Entonces, la religión, la ritualidad, la iglesia y el control que tiene sobre los seres humanos, o que tenía sobre los seres humanos, a través de la confesión y del miedo y del pecado y toda esa cantidad de cuentos, que eran excelentes para transformar un animal violento, sexual, irlo transformando poco a poco. Eso hace que ese ser humano desarrolle sentimientos. Y al desarrollar sentimientos, ese ser humano lo que pasa con él es que se va del extremo de no siento nada y no me importan los demás, y lo único que me importa es mi propia satisfacción, al extremo contrario, al extremo opuesto en el péndulo, que es el ser bueno, que solamente se preocupa por la vida de los demás, que vive interfiriendo en los procesos de destino de todo el mundo, que quiere solucionarle la vida a todo el mundo y que tiene un exceso de sentimientos, vive en carne viva. O sea, a toda hora está sufriendo por todo el mundo. Entonces, no es feliz. El que estaba en el plan de guerrero no era feliz porque lo único que hacía era hacerle daño a todos los que se encontraban a su alrededor. Entonces, no podía encontrar la felicidad.
Y el bueno ahora tampoco puede encontrar la felicidad, porque su felicidad es más, la felicidad que él quiere encontrar es la felicidad de los demás, no la suya. Entonces en ese momento es, pues, ¿cómo puede resolverle los problemas a los demás si los problemas que tienen los demás son las oportunidades que necesitan para aprender? Entonces, Claro. pues, es un enredo. Total, el guerrero se convierte en comerciante, ¿sí? Tercer nivel de conciencia, que es el nivel que tenemos ahora, ¿verdad? Donde la sociedad predominante tiene que ver con el comercio, con la propiedad, con los pasaportes, con los abogados. Hay mucho abogado en este nivel de conciencia porque hay un concepto muy importante de este nivel que es la justicia. La justicia que hace que todo el mundo se vuelva altruista, ¿verdad? Y el defender a quien no se puede defender solo. Defender al que ¿Podría no decirse? No. O sea, tú tienes el poder de construir en tu vida la felicidad o la infelicidad. Cuando tú te convences a ti mismo de que no tienes ningún poder, ¿sí? Usas tu poder para convencerte a ti mismo de que no tienes ningún poder. Eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Porque es un sortilegio que tú te autohechizas. Usas la varita mágica que te dieron al nacer para acciones mentales. Entonces, en ese momento, al convertirte en una víctima, pues necesitas quien te proteja. Entonces, entra parte en esa pregunta que me estabas haciendo sobre si hay que proteger a alguien en la vida. En tercer nivel de conciencia, todo el mundo busca proteger a alguien, ¿sí? Ese es porque todos son buenos. El 70% del planeta Tierra son buenos. Por eso sufren tanto, ¿verdad? Por ser buenos, porque ellos no están buscando su propia felicidad, sino la felicidad de los demás. Jesús lo dijo muy claramente: ama a los demás como a ti mismo. No los ames más que a ti, no los ames a ellos más que a ti mismo, ni te ames a ti mismo más que a ellos. O sea, es un punto neutro, el camino del medio que encontró Buda. Entonces, este personaje que podríamos llamar el ser bueno, ¿sí? Son 8 de cada 10 seres humanos tienen esa característica. El problema es que su mente está enfocada en el exterior, en lo que sucede alrededor, en lo que sucede con los demás. Y como lo que sucede con los demás es difícil porque pues tienen una ignorancia predominante, tienen muchas limitaciones mentales, tienen muchas falsas creencias, tienen un concepto equivocado sobre lo bueno y lo malo, tienen una moralidad basada en la moda, porque la moralidad está basada en la moda, depende de la época y de las costumbres sociales. Hay unas cosas que son buenas y hay otras cosas que son malas. Entonces, y se están más preocupados por el hacer que por el ser. Depende de si nacieron en Occidente o en Oriente. Si nacieron en Occidente, están más preocupados por el hacer. Pero si nacieron en Oriente, están más preocupados por el ser. ¿Sí? A pesar de que, digamos, si nosotros examinamos Oriente, igual el nivel de conciencia predominante en Oriente es tercer nivel de conciencia. Simplemente que en Oriente tienen la ventaja de que creen en la reencarnación, creen en la evolución de la conciencia, pero tienen falsas creencias enormes como la creencia en el karma como castigo. O sea que a ti las acciones equivocadas de esta vida te las cobran en la vida siguiente en un intercambio con la divinidad basada en una ley de segundo nivel de conciencia, que es la ley de ojo por ojo y diente por diente, como si el universo se manejara a través de la ley de ojo por ojo y diente por diente, y que Dios fuera vengador de los errores que tú cometiste por la ignorancia que tú aceptaste para nacer en esta vida, para poder construir la divinidad y la perfección a través de tus experiencias con lo que es falso. Entonces es una paradoja, realmente. Total, total. A mí me gusta mucho como hablas de todo este tema, porque es que nos vas llevando paso a paso a comprender desde dónde venimos
para saber hacia dónde vamos. Correcto. Entonces continúa porque ibas en el cuarto nivel que estamos No, construyendo precisamente las emociones. no, 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 estamos ahí en el me puedes tercero. desenredar, por favor, en el tercero. Estamos en el tercero. Ojalá estuviéramos en el cuarto. Y primero Pero íbamos ya era en el cuerpo emocional. Creo que ibas que estabas diciendo que era el cuarto. no, no, está a ver, una cosa son los cuerpos, que son 4, ¿verdad? Y están en diferentes dimensiones o frecuencias vibratorias de la realidad. La realidad tiene 40 dimensiones y el cuerpo físico está en las 3 primeras dimensiones, el cuerpo etérico está en la dimensión 4, el cuerpo emocional en la dimensión 5 y la mente está en las dimensiones 6 a 10, ¿sí? El cuerpo espiritual está en las dimensiones 11 a 17 y de las dimensiones 18 a 24 están los maestros ascendidos. Ni nos metamos más arriba, dejémoslo por ahí ahora. Y entonces, entonces resulta que el comerciante, ese ser bueno, altruista, quiere cambiar el orden del universo para ajustarlo a sus creencias, ¿verdad? No sabe que el orden del universo es perfecto como funciona. Es perfecto. Es perfecto sí. Que exista la guerra para poder entender el valor de la paz, el valor del consenso y el valor del acuerdo, y que no tengamos que salir con un palo a matar al vecino cuando tengamos diferencias de opinión y diferencias de conceptos y de maneras de ver la realidad en la torre de Babel de egos en la que vivimos, en donde el problema no es de lenguas, sino de creencias y de personalidades. Todo el mundo tiene un mundo subjetivo único y distinto, ¿verdad? Hay 8.500 millones de seres, hay 8.500 de mundos subjetivos. Y todos creemos que estamos viviendo en el mismo mundo y que compartimos el mismo mundo, y eso no es cierto, eso es falso. Eso ya lo dijo Einstein en la teoría de la relatividad hace muchos años. Y ese mundo subjetivo que tiene cada uno, pues uno cree que los demás están pensando como uno, y eso se presta para muchos problemas y para muchos conflictos, ¿verdad? Porque realmente no es así. Entonces, el comerciante que puede nacer en Occidente o en Oriente, que siente o que hace, normalmente sufre mucho porque pues siempre está queriendo cambiar el universo, cambiar la realidad. Y como tú no puedes cambiar el universo y la realidad, lo único que encuentras es frustración. Y además, entonces le da por meterse en cursos sobre la evolución de la conciencia, en cursos sobre, bueno, primero que todo en cursos de desarrollo personal, ¿no? Hay muchos cursos de desarrollo personal, más ahora si tú prendes el computador te venden un curso instantáneamente de algo, ¿sí? Entonces, eso es bueno en la medida en que le va a generar a la persona conocimiento. Si encuentra información de sabiduría, la va a impulsar en el proceso evolutivo de su conciencia. Pero el problema es que hay que hacerle el arte del entresaque, decía mi maestro Gerardo Schmedlin. El arte del entresaque es que, pues que todo tiene una parte falsa y una parte verdadera. Entonces tú tienes que, con las comprensiones que has obtenido, sacarle la parte verdadera a la información que te están entregando y obviar la parte falsa, ¿sí? Entonces, este comerciante, obsesionado ¿por qué? Está obsesionado por sobrevivir. Está obsesionado por tener posesiones. Está obsesionado por la fama, el dinero y el éxito, ¿sí? O sea que está obsesionado por todo lo que está afuera de él. Y creyendo que esas cosas le van a dar la felicidad que no tiene. Por supuesto, entonces se pasa la vida persiguiendo esas variables y de pronto se da cuenta que, bueno, que soy muy rico, pero soy infeliz. ¿Cómo así? Se supone que si yo era muy rico, yo debería ser feliz. No soy feliz. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la felicidad? Porque es que la felicidad no está afuera. La felicidad la ocultaron en nuestro corazón. O sea que la única manera que tú encuentres la felicidad es que te busques y te mires a ti mismo para poder encontrar la felicidad en tu interior. Bueno, total, este personaje
sufre, ¿sí? Y va aprendiendo poco a poco, va aprendiendo y evolucionando. ¿Cómo? Pecando. O sea, el pecado es lo que te lleva a ti a la evolución. El pecado es el que te lleva cometiendo el error, por pero eso. Pero, experimentándose desde ahí. pero no te dé susto decir que el error es pecado, porque esa es la creencia No, falsa, esa es la creencia falsa que tienen todos en tercer nivel de conciencia, ¿verdad? Que es, que es todo es pecado, todo es malo. Eh, Tú no puedes hacer nada, porque cualquier cosa que hagas está mala, está mal hecha. O sea, es el camino de la negación, no es el camino de la afirmación. Es el camino de que tú no puedes hacer el amor con nadie, que tú no puedes comerte un buen banquete, que tú no puedes hacer un buen viaje, que todo es no puedo, no puedo, porque todo se convierte en pecado, todo es malo, todo es moralidad. ¿Sí? Terrible situación, porque eso es lo único que produce sufrimiento, cosa que es muy buena, porque el sufrimiento es el que te permite a ti encontrar las causas en tu mente que lo producen y trascenderlas. Porque si tú no encuentras sufrimiento, tú no te estás dando cuenta que tienes falsas creencias y conductas equivocadas. Necesitas sufrir para darte cuenta de eso. Y el sufrimiento es el que cuando tú estás sufriendo, tú te dices a ti mismo, bueno, ¿yo por qué estoy sufriendo? Si yo lo que quiero es ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Entonces no te queda más remedio que devolver la película de tu vida. Y para devolver la película de tu vida no te queda más remedio que mirarte a ti mismo. O sea, dirigir el ojo de tu mente, darle la vuelta y dirigirlo hacia tu interior. Ahí comienzas a encontrar poco a poco la felicidad que estás buscando, porque ya te dije que la felicidad está en el interior del ser humano y no afuera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer ese comerciante para convertirse en un ser justo? Ya no un ser malo, ya no un ser bueno, sino un ser justo. ¿Qué es un ser justo? Un ser justo es un ser neutro, ¿verdad? Es un ser que primordialmente respeta el camino de errores que los demás necesitan para aprender. O sea, yo ya sé que los demás necesitan equivocarse y meter la pata y tropezarse 2 veces con la misma piedra para poder aprender y evolucionar. Que tienen que cometer pecados y que cometer errores para poder aprender y evolucionar. Es la única manera, porque la única manera que tú salgas de la ignorancia rampante que tienes es utilizándola para que produzca sufrimiento, y cuando produzca sufrimiento, tú te decidas a eliminar esa ignorancia y esas falsas creencias y esas supersticiones y esas mentiras de tu mente, y eso es lo que produce la evolución de tu conciencia. Entonces, necesitas ser neutro. Neutro significa que yo entiendo que los demás enriquecen mi vida siendo distintos a mí, que yo no quiero homogeneizar la realidad. Normalmente todos los buenos quieren homogeneizar la realidad, quieren que todo el mundo piense como ellos. Que si son católicos, todo el mundo sea católico, que si son musulmanes, todo el mundo sea musulmán, que si son budistas, todo el mundo tiene que ser budista, etcétera, ¿verdad? Entonces tratan de imponerle a los demás la manera como ellos ven en la vida, y eso, por supuesto, genera mucho conflicto y mucho sufrimiento. Entonces, para evitar ese conflicto y ese sufrimiento, aumentar la energía vital que tiene el ser humano, porque la única manera que tú eleves tu nivel de conciencia es que eleves el nivel de energía vital que tienes en tu interior. Y para elevar el nivel de conciencia que tienes en tu interior, no puedes tener conflicto con los demás. Y para no tener conflicto con los demás, tienes que ser neutro. Tienes que respetar la manera como ellos piensan, no pretender cambiarlos nunca, o sea, ser incondicional. Yo te amo a ti como tú eres, no quiero cambiarte. Me parece que como tú estás perfecto, ¿sí? Y además porque sé que yo no te puedo cambiar a ti de ninguna manera, que el único que te puede cambiar a ti eres tú mismo. Entonces, exacto. yo para qué me pongo en el plan de quererte cambiar a ti si ya yo sé que eso es imposible, que eso no se puede lograr? Entonces, el justo no se mete no interfiere en los procesos de destino de los demás, no interfiere en las dificultades que los demás tienen. Aprende a convivir con ellos, más bien, y a Aprende, respetar la diferencia. correcto, aprende
a ser compasivo conscientemente. ¿Qué significa la compasión consciente? Hay una compasión que nos han vendido desde niños, que es ponte en los zapatos del otro. Quítate el pan de la boca y dárselo al otro. ¿Sí? Ese tipo de compasión es una compasión equivocada, porque yo no me puedo poner en los zapatos del otro, porque los zapatos del otro a mí me quedan apretados y me dan un dolor de cabeza terrible. Y entonces, además, él tiene esos zapatos puestos porque eso es lo que él necesita para aprender. Las dificultades que él tiene son únicas y exclusivamente suyas, no son las mías. Entonces yo no voy a aprender nada con las dificultades de otra persona, porque cada uno tiene sus propias dificultades. Entonces este proceso de irse convirtiendo en un ser justo, en un ser neutro, implica que tú entiendas, primero que recibas información de sabiduría. Sin información de sabiduría no puedes pasar del tercero a cuarto nivel de conciencia jamás. O sea que te puedes pasar 10, 15, 20, 30, 40 vidas en la misma situación, ¿sí? Sin poder pasar a cuarto nivel de conciencia, porque cuarto nivel de conciencia requiere que tú entiendas cómo funciona la vida y cómo funciona la realidad. Si no entiendes, si no tienes ese A, I, O, U de la espiritualidad, pues de ninguna manera puedes encontrar el porqué, porque el porqué todo es perfecto a pesar de que parece imperfecto. ¿Sí? Yo no lo puedo entender si no tengo información de sabiduría. Sin información de sabiduría no lo puedo entender. Entonces, quien no recibe información de sabiduría se quedó estancado ahí, porque tú no te puedes despertar a ti mismo, tú necesitas que alguien te despierte. Si yo no hubiera encontrado a Gerardo Smedlin hace 30 años, yo no te estaría contando este cuento y quién sabe en qué estaría haciendo en mi vida en este momento. Menos mal que apareció. Menos mal que apareció. Sí, menos mal que apareció, sobre todo, es decir, para mí fue fundamental el que hubiera aparecido, ¿verdad? Porque Claro. él y José, mi señora, José tenía una linterna que se llamaba la linterna de Diógenes. Ella iluminaba lo que yo tenía que investigar, ¿sí? Entonces, esos 30 años me he pasado la vida investigando. Y no quiero decir que yo sea un ser neutro y justo. Yo estoy en tercer nivel de conciencia igual que todos nosotros. Lo que pasa es que cada nivel de conciencia tiene 7 subniveles de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué son 7? Primero porque son 7 los arquetipos que ordenan la realidad. Uno por cada color del espectro que encontró Newton cuando el sol atraviesa un prisma de cristal, que es los 7 colores del arco iris. Los 7 colores del espectro de luz visible que el ser humano puede captar y percibir. Esos siete colores y los 7 niveles de conciencia. Nosotros estamos en tercer nivel de conciencia en un universo que tiene 7 niveles. O sea, estamos crudos, estamos en kinder. ¿Sí? En kinder. Sí, pero vivimos en un planeta que tiene juguetes Fisher-Price, arenera, y tiene las paredes son de fórmica para poder rayar y acabar con el ecosistema sin acabar con él, ¿sí? Para poder aprender a controlar nuestras emociones, etcétera, ¿no? Entonces, ese ser, para llegar a ser neutro, decía yo que es importante la información de sabiduría, es fundamental, porque es lo que te va a permitir entender cómo funciona la realidad. Si tú no sabes cómo funciona la realidad, ¿cómo diablos puedes saber qué tienes que hacer? ¿Cómo? Exacto. Además que venimos a vivir un plano en donde es la dualidad. Es bueno, es malo, es frío, es caliente. Y es cómo aprendo yo a convivir con las dos cosas, que ninguna de las dos cosas ni es bueno ni es malo. Simplemente cómo me coloco yo en ese nivel de sabiduría de permitir colocarme como en el centro y aprender de eso. Bueno, la dualidad realmente tiene que ver con que tú te sientas separado del único ser en el que existes y vives. O sea, yo tengo un mundo subjetivo y convierto a los demás en objetos. Eso es la dualidad. Lo que me estabas hablando es el contraste, que es distinto a la dualidad.
El contraste entre lo bueno y lo malo, el contraste entre el arriba y el abajo, entre el nacer y el morir, el contraste entre la gula y la dieta, entre la castidad y la lujuria, es lo que te permite a ti aprender. ¿A aprender qué? Claro. A eliminar la dualidad. Porque entre más arriba estés en el nivel de conciencia, menos dualidad experimentas en tu relación contigo mismo, con Dios y con los demás. ¿Me sigues? Entonces, Sí, cuando hablamos de dualidad, estamos diciendo, yo me creo separado, yo me creo solo, yo me creo, en la mayor parte de los seres humanos, yo me creo un cuerpo, ¿sí? Y como cuando me creo un cuerpo, me vuelvo vulnerable, me vuelvo limitado, me vuelvo temporal, o sea, adquiero una cantidad de limitaciones que tienen que ver con la materia y que tienen que ver con el cuerpo físico. El contraste existe en esta realidad para permitir la comprensión. Es a través del contraste que encontramos comprensión sobre la realidad. Entonces, el contraste le permite a ese comerciante comenzar a darse cuenta que tiene que convertirse en un ser neutro, que tiene que amar a los demás, pero amar a los demás, nos han vendido una idea del amor bien curiosa, ¿no? Bien extraña. El amor instintivo. En realidad, la mayor parte de la gente se casa por instinto sexual. O sea, a mí me gusta esta vieja y sí, yo me voy a casar con ella. ¿Para qué? Para poder poseerla, para poder tenerla, para que sea mía, mía y que nadie más la pueda tocar. Y si alguien la toca, bueno, ahí tenemos un drama bastante grande, una tragedia y salen todas las rancheras mexicanas, etcétera, etcétera. Entonces, el ser neutro, el ser justo y la sabiduría la vas acumulando poco a poco en tu vida. Hasta que llega el momento en que dejas de usar los sentimientos para tomar decisiones. Los sentimientos tienen polaridad, ¿verdad? Y la polaridad hace que sí. tú tomes decisiones súbitas y emocionales en las que siempre metes la pata, ¿sí? Entonces siempre te producen sufrimiento. Hasta que llega el momento en que te das cuenta que lo peor que puede hacer un ser humano es manejar la vida desde sus sentimientos. Y en ese momento la comienza a manejar desde las comprensiones que ha encontrado, desde la certeza, la sabiduría, los dones, las virtudes y las habilidades que ha construido en su interior. Entonces en ese momento comienza a tener éxito, a que le vaya bien espiritualmente, no materialmente, sino espiritualmente, y se convierte en un ser neutro. ¿Sí? El ser neutro tiene unos códigos completamente distintos que los que tienen los que están en tercer nivel de conciencia. Por ejemplo, para una persona en cuarto nivel de conciencia no existe el perdón. ¿Sí? El perdón es un cuento de tercer nivel de conciencia, porque es el cuento de Sí, las víctimas. Todas las víctimas o los victimarios tienen que ir a pedir perdón. ¿Sí? Entonces, mientras tú creas ser una víctima o un victimario, necesitas el perdón para poder resolver las inconsistencias que tienes en tu mente, ¿verdad? En sí, cuarto nivel de conciencia, tú eres el creador de tu realidad. Si tú eres el creador de tu realidad, ¿a quién le tienes que pedir perdón de los errores que cometes? Ni siquiera a ti mismo, porque tú cometes esos errores para poder encontrar las falsas creencias que aún tienes instaladas en tu mente porque todavía no te has iluminado, ¿verdad? Y poder no te has iluminado, entonces, mientras tanto, todavía tienes ego, todavía tienes cosas que aprender. Ese ser neutro, estando mucho, el proceso se comienza a acelerar, ¿no? En ese momento, porque ya un ser neutro refina los hidrógenos, tienen de una manera mucho más eficiente, porque está trabajando con el cuarto chakra, y en ese momento fácilmente comienza a orientar su vida al servicio a los demás. El servicio a los demás lo convierte en un ser amoroso, en un ser, el ser justo se convierte en un ser amoroso. El ser amoroso está permanentemente pendiente de servir a los demás, pero no de servirlos con información, no de servirlos de otras maneras, sino con información, entregándole información ujú, siempre y cuando se la pidan. El ser amoroso se convierte, sigue acumulando información
de, porque ya dejó, en el momento que llegas a cuarto nivel de conciencia, toda tu cadena de reencarnaciones se abre. Tú la puedes ver. Cuando tú puedes ver toda tu cadena de reencarnaciones y ves los errores que cometiste para llegar al nivel que tú tienes en este momento, tu conciencia da un salto cuántico. Tú puedes comenzar a ver la vida de una manera completamente distinta como la estás viendo ahora, porque se vuelve transpersonal la visión que tú tienes de ti mismo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando tú adquieres esa capacidad, lo primero que sucede es que tu cuerpo emocional ya no lo necesitas, porque eres un ser neutro, invulnerable, un ser que no pierde, su paz no depende de lo que suceda afuera de él, en el exterior. Él permanece invariable e incólume, ¿sí? Como Jesús camino al Calvario, imperturbable. Entonces, ese ser amoroso comienza a ir a escuelas de sabiduría en el astral. ¿Cómo lo hace? Porque el cuerpo emocional, que ya no lo necesita, porque ya no usa los sentimientos, se transforma en un cuerpo astral. Y al transformarse en un cuerpo astral, la mente puede utilizar ese cuerpo como un vehículo para moverse por el universo y se libera de las limitaciones de la materia, del tiempo y del espacio. Adquiere las características del espíritu y se acerca al momento en que se va a iluminar. Total, termina volviéndose un ser sabio, un ser que ya tiene toda la información de cómo funciona la realidad, que ya está saliendo de la dualidad de la que hablamos hace un rato y entra en un proceso, comienza a entender que el camino de salida es el camino de la unidad. Y el camino de la unidad hace que ese ser es unidad con todo. Entonces, desde su individualidad, o sea, el ser no pierde la individualidad. Buda es Buda y Jesús es Jesús. Y ambos se iluminaron, ¿sí? O sea que, y no se volvieron Buda Jesús, no. Cada uno permaneció en su identidad. O sea que desde tu identidad te conectas con la unidad, con el todo. Y en ese momento desaparece la dualidad. En ese momento, en alquimia se dice que es un momento súper importante, porque es el momento en el que el ser humano encuentra la piedra filosofal. La piedra filosofal es un momento muy trascendente, porque es cuando entiende los patrones que ordenan la realidad, los patrones que ordenan lo que cambia. Cuando entiende los arquetipos, cuando entiende los principios de orden, cuando entiende los fractales, las proporciones geométricas sagradas, las progresiones matemáticas, etc. Y en ese momento, ¿qué pasa? Pues se ilumina, ¿verdad? ¿Qué significa que se ilumina? Que se convierte en un ser de luz. ¿Y qué es un ser de luz? Primero que todo, es un inmortal. ¿Qué significa que es un inmortal? Que ya no necesita morir, nacer ni morir. Que su conciencia no la interrumpe la muerte. O sea, que se convierte en una conciencia continua, ¿verdad? Que no se interrumpe, de ahí en adelante en la eternidad no se va a interrumpir esa conciencia. Entonces eso ya es un brinco muy cuántico, ¿verdad? Que no tiene limitaciones de ningún tipo, no tiene limitaciones de materia, ni de espacio, ni de tiempo. O sea que, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo el universo? ¿Está construyendo un ser humano? No, el ser humano es como el gusano de la mariposa. O sea, es un paso en el proceso de transformación para crear una conciencia que tenga, primero, muchísima información de sabiduría. Segundo, muchísimo poder. Tercero, muchísima energía. Cuarto, muchísima voluntad, muchísima conciencia, un nivel de conciencia tremendamente alto. ¿Sí? Sí. Ese ser tiene unas funciones, porque llegar ahí le costó 1000 vidas, más o menos 39.000 años. ¿Sí? 1000 vidas, 39.000 años, quiere decir que vivió en promedio 39 años en cada vida. ¿Sí? En unas vive más, en otras vive menos, pero bueno. Total, en ese momento le toca convertirse en un guía de los que siguen encarnados. Los budistas llaman a esto un bodhisattva.
Bodhisattva es, Ajá. ¿sí? Es una persona que va a estar supervisando discípulos y guiándolos y enviándoles sincronicidades, oportunidades, ideas geniales, etcétera, etcétera. Pues entonces, pues esa es la película que tú querías que te contara y creo que te la he Ay, contado. genial. Mira, a mí me encanta escucharlo como lo explicas, porque además que cada vez lo explicas, pueden seguir a Fernando, ahorita les vamos a decir en dónde los pueden seguir. Aquí fijé en el comentario, Crealidad Maikun, porque es que Fernando cada vez que habla del tema, por un lado nos habla cronológicamente, pero por otro lado también has tenido la oportunidad desde tu parte científica, biológica, de poder tener un lenguaje para explicar qué nos pasa en nuestro organismo, qué le sucede a nuestra glándula pineal, qué le sucede a nuestro corazón, qué le sucede a nuestras propias secreciones internas cuando comenzamos a hacer este proceso de transformación. Y tú tienes algo muy bonito y es que dices que todos los seres humanos tenemos activa la glándula pineal. Yo quisiera saber en qué hace la diferencia de un ser que es consciente que la tiene activa a uno que, según tú dices, la tiene activa, pero aún no es consciente. ¿Cuál es la diferencia de estos dos seres que tienen activo esa glándula tan importante? ¿Cómo es el desarrollo de sus vidas? A ver, primero que todo, si tú tuvieras la glándula, si tú tuvieras la glándula pineal inactiva, pues no podrías ni siquiera diferenciar el día de la noche. O sea, porque la glándula pineal es la que maneja el ritmo circadiano que genera neurotransmisores y hormonas para, para despertarte, para activar tu conciencia cuando sale el sol y te genera la melatonina y la serotonina para que tú descanses y entres en los procesos de renovación celular, etcétera, etcétera, y entres en el sueño. Entonces, Sí. todo el mundo tiene la glándula pineal haciendo eso. Distinto es que tú utilices el poder de la glándula pineal y de la generación de ciertas sustancias sagradas que primero tienen una gran cantidad de hidrógeno. O sea, el hidrógeno es lo que realmente mueve la vida. Es el elemento fundamental de la realidad en la que nosotros existimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el dimetiltriptamina, el DMT, tiene un hidrógeno 3, ¿sí? Una persona en primer nivel de conciencia tiene hidrógeno 1024. O sea que la diferencia entre un hidrógeno 1024 y un hidrógeno 3, pues es la diferencia que hay en que tú te montes en un carro balinera y que te vayas en un cohete eh, con oxígeno líquido hacia afuera del planeta. O sea, hay una Claro. diferencia enorme. Entonces, y al mismo tiempo, el hecho de que tú comiences a activar la glándula pineal en un proceso que tenga que ver con ese, como por ejemplo los procesos que yo realizo en Arcobaque con los retiros en la oscuridad, el dimetiltriptamina lo produce la glándula pineal en la oscuridad total, solamente. Y Y por varios días, como lo explicas tú. sí, pero digamos, todo el mundo recibe un poquito de dimetiltriptamina todos los días y esa dimetiltriptamina es la que le hace soñar, ¿sí? O sea, es la que hace que la mente entre en el sueño ordinario. Sueño ordinario es aquel sueño que tú no te ves dentro del sueño, sino que estás viendo una película. Y también produce el sueño lúcido, ¿sí? El sueño lúcido te permite a ti verte en el interior del sueño y mover el sueño a voluntad. Y también produce las regresiones y los viajes astrales. O sea que la pineal es la llave de la conciencia. Entonces, cuando tú obtienes esa información y la manejas a través de meditación y de psicomagia y de muchísimas cosas adicionales, tú das un salto cuántico de conciencia. No es lo mismo tener una pineal que no esté funcionando en esos términos, que simplemente se dedique a cambiar los estados de ánimo fundamentales del ser humano. Entonces, pues eso es importante. En este momento, hablando del momento que estamos viviendo,
Y no solamente en este momento, sino siempre, porque lo expresé cuando expliqué lo que me preguntaste inicialmente. Lo más importante es encontrar información de sabiduría, porque es lo que te va a dar confianza en la realidad. Es lo que te va a hacer sentir y entender el momento que estamos viviendo, ¿sí? Es un momento tremendamente importante de expansión de la conciencia y es el momento en que se revela todo lo que no funciona para poder corregirlo y generar una nueva era. Entonces tú necesitas información. Entonces, quiero hacer una cuña aquí en este momento para todos los que están viendo el programa. Este espacio. Así que yo sí quiero que todo el mundo sepa y que te sigan, porque eres de las personas de verdad que ha acumulado en el buen sentido de la palabra una investigación maravillosa de culturas, desde la parte científica, desde la parte de la neurociencia, desde la parte tuya como ser humano que has experimentado y que desde ahí puedes compartir todo esto. Entonces, adelante, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que haces? Los acompañamientos de luz. Me pueden encontrar en la página que está ahí, Soy Vives, fijado, realidadreikeintermediamalcun.com. Y ahí van a encontrar muchísima información. Van a encontrar videos, van a encontrar los videos del Ojo de Horus, de la Conexión Atlante, de las profecías mayas, de Aricat, o sea, de toda esa exploración en las culturas antiguas que hice durante un buen tiempo de mi vida con José, mi señora. Ahí hay un taller que recomiendo para estos momentos. Ese taller se llama La Evolución de la Conciencia y lo recomiendo porque es el resumen de 7 años con Gerardo Smedley, es el resumen de 30 años de investigación, es el resumen de alquimia, es el resumen de ciencia, es el resumen de espiritualidad y está entregado de una manera muy, muy sencilla para cualquier persona, que hace que le dé un salto cuántico a la conciencia y le permite cambiar la visión de la realidad. Entonces, por eso recomiendo ese taller. También. ¿Ese taller lo tienes grabado o es presencial? Fue presencial, ahora está grabado. Ok, perfecto. Es un taller que tiene 8 sesiones de 2 horas y tiene preguntas y respuestas de las personas que asistieron al taller en vivo. Yo hago talleres en vivo y hago talleres, y hay talleres grabados. Hay muchísimos talleres grabados en mi página. En este momento, antier, comencé un taller sobre física cuántica y espiritualidad, que es la relación entre la ciencia y la espiritualidad, pero ya hablando de alta conciencia, ¿no? Porque vamos a mirar primero lo que el hombre ha encontrado sobre cómo se ordena la realidad y luego lo que la información de sabiduría nos puede decir de cómo funciona la vida y cómo funciona el universo. También, dentro de todos los cuentos que estoy haciendo o que hago, cuando una persona tenga algún tipo de necesidad extraordinaria de hablar con una persona o encontrar un consejo o yo hago citas de luz y las hago por Zoom. Esas citas de luz son de 1 hora por Zoom. Para los que estén interesados, van a poder encontrar esa información de cómo localizarme de muchas maneras. Tengo una cuenta de Instagram a la que recomiendo que todos los que quieran pensar en todos los días tener un pensamiento, digamos, de alta conciencia sobre algo, en Instagram van a encontrarlo con una imagen asociada, ¿sí? Mi cuenta en Instagram es @FernandoMalcún _, Fernando _Malcún. Sí. Ahí van a encontrar información todos los días. Me gusta pensar lo que voy a postear y además me divierto como un enano haciendo las imágenes de cada post, porque cuando tuve la agencia de publicidad hace mucho tiempo y cuando comencé a manejar computador y hacer animación tridimensional y una cantidad de locuras que hice hace mucho tiempo, aprendí a manejar Photoshop como un experto. Entonces me gusta muchísimo
hacer esas gráficas, las hago yo mismo. Son collage de cosas que con un mensaje dirigido al inconsciente. Entonces ese pues también les recomiendo los que quieran recibir información todos los días de una manera sencilla, muy rápida, coherente, porque es una frase muy directa que les puede servir. Y además que en YouTube también hay una cantidad de videos que tienes, hay una cantidad de live también que estás haciendo por muchas personas que te están invitando, que estamos también con estos temas de verdad de desarrollo, que sí, yo creo que cada uno es clave y específico porque nos vas haciendo, por lo menos a nosotros, nos vas haciendo comprender de una manera de esto ya lo he vivido, esto lo estoy viviendo, esto lo puedo transformar de esta manera. Entonces, cualquier material que cojan de Fernando, de verdad que es una perita en dulce para podérsela saborear. Yo quiero recomendar muy especialmente también uno de Gaia, el de la glándula pineal, que me parece espectacular como lo explicas desde la parte biológica hasta toda la parte que podemos hacer como integración de ese ser que somos, ¿no? Ese es muy bonito. Fernando, hay varias preguntas. dime. ¿Quieres terminar de decir en dónde más te encontramos o puedo pasar a las preguntas? Yo tengo dos páginas, una es Fernando Malcún, digo, Crealidad Rayita Intermedia Malcún.com, eh, donde en realidad estoy poniendo los talleres online, ¿verdad? Y tengo la página mía es www.fernandomalcun.com. Ahí también, ahí también van a encontrar videos, van a encontrar información, van a encontrar un blog con más de 600 entradas. Hace rato no escribo en el blog porque me he dedicado a hacer lives. Los lives tienen una ventaja, que es que uno puede exponer un tema y es un tema que de alguna manera la gente recibe sin pago de nada, es un tema gratis, ¿verdad? Cosa que tiene sus ventajas pues para las personas que en este momento no tienen acceso a una información de una manera ordenada y coherente. Un taller no te entrega la información de una manera súper ordenada y súper coherente. O sea, el proceso que les conté hoy en estos 45 minutos te puedes demorar 16 horas explicándolo de la manera correcta para poder que tú encuentres todos los pasos que justifican el por qué eso es así. Entonces es buenísimo. Yo creo que no tengo nada más que contar al respecto de lo que hablamos ni de lo que hago, de manera que vengan las preguntas. Ay, sí, porque hay varias. Y si quieren seguir haciéndolas, pues contamos con tiempo por ahora. Fernando, también me dirás con qué tiempo contamos contigo. Instagram nos está regalando pues unos minutos más, pero entonces también quiero contar con tu tiempo, ¿no? Pero mira, nos pregunta Claudia Ramírez, ¿puedes hablar de los arcontes y la parasitación de los humanos? Arcontes y parasitación, ni idea. No tengo ni idea de eso. Ok, Nunca he investigado ni lo uno ni lo otro. De manera ok. no, esto ya son temas que desparasitar a los humanos. Eso suena como, no sé, como ciencia ficción. No tengo información de eso. Bueno, perfecto. Mira, hay otra pregunta de Marta Castillo. ¿La iluminación es la muerte del ego? La iluminación es la desaparición del ego. Sí, es exactamente eso. A ver, digamos que el ego humano, porque aún continúa el ego del ser de luz, que sigue su proceso evolutivo de conciencia, ¿sí? De manera que el ego es básicamente el maestro, es el que te guía al error, es el que te guía al sufrimiento, es el que te guía al conflicto. ¿Para qué? Para que el conflicto, el error y el sufrimiento te te permitan darte cuenta que tienes falsas creencias, supersticiones, mentiras, dogmas, desinformación, limitaciones mentales instaladas en tu mente y que estás utilizando esa información falsa para tomar decisiones. Y cada vez que utilices información falsa para tomar decisiones, vas a encontrar sufrimiento. Entonces el ego tiene una función muy importante. Sí, el ego no se puede matar, es tu maestro, él va evolucionando contigo, él va evolucionando cada vez tiene menos falsas creencias hasta que llega el momento en que la persona se ilumina y en ese momento el ego humano desaparece. Perfecto.
Gracias. Hay otra pregunta que dice Iván Rulla. ¿Cuál es el camino para conectar con esos seres iluminados? Eleva tu nivel de conciencia, porque de otra manera ellos no van a estar interesados en verte ni hablar contigo para nada. Mientras tú estés en tercer nivel de conciencia y no tengas compromiso con tu propia transformación espiritual, los maestros están enfocados en el foco de su atención no es precisamente ese ser ignorante, instintivo y agresivo. Ese, el maestro ascendido de cada uno está pendiente de ti, pero solamente en los momentos en que tú llegas a la noche negra del alma, cuando llegas al nigredo, cuando necesitas información, cuando tu mente se abre y te dices a ti mismo, yo no sé, ¿sí? Pero así que por curiosidad yo quiero hablar con un maestro, pues digamos que las probabilidades de que eso suceda son, diría, de dos o tres en 3.000 millones. Gracias, Fernando. Pedro Rubén nos pregunta, ¿a qué dimensión se van los muertos? A la quinta dimensión, a la dimensión astral. Uh-huh. Esa es otra charla tuya y me gustaría, si nos das la oportunidad, porque es bastante extenso y es una información con mucho contenido de valor que explicas precisamente ese proceso de la muerte, ese proceso de a dónde nos vamos, esa conciencia de voltear de otra forma, ver qué es la muerte como tal y lo explicas también muy bien. Me gustaría que si nos das esa oportunidad sería buenísimo. Mira, ya hay dos lives grabados en mi canal de YouTube con entrevistas En el sobre de la YouTube. muerte. Con entrevistas sobre la Perfecto. muerte. De hecho, ahí hay entrevistas sobre muchísimas cosas que pueden ser de interés para todos, ¿verdad? No tienen ningún Sí, costo, o sea sí. que simplemente tienen que entrar y verlas. De manera que, digamos que hay otros temas que no he tocado en entrevistas que de pronto pueden ser de interés, porque pues no ¿Cuál van te a... gustaría? Cuéntanos y aquí te abrimos el espacio. No, vamos a ver, déjame pensarlo y yo te digo después en privado qué Perfecto. será lo que tenemos que hacer. Perfecto. Mira, Vero Duque nos pregunta, desde el plano espiritual, ¿cómo se definen las experiencias que tendremos, la experiencia humana para evolucionar? ¿La experiencia humana para qué? Para evolucionar. Nosotros tenemos un destino mayor y un destino menor. El destino mayor es básicamente las materias espirituales que tú tienes que ver para iluminarte. O sea, es el pensum de un ser humano para poder graduarse como ser de luz. Entonces, tú tienes que ver unas materias que tienen que ver con el amor y con el orden, esencialmente, y con aprender cómo funciona la realidad. Entonces, eso es tu destino. Y ese destino mayor es común a todos los seres humanos, ¿verdad? Porque todos tenemos que aprender eso. Y hay un destino menor. Uh-huh. El destino menor no es impuesto, es que es escogido. Es que tú escoges, primero, es como si tú estuvieras estudiando arquitectura y te corresponde escoger las materias que vas a ver el siguiente semestre. Tú vas a donde tu decano académico, que es el maestro ascendido, y tú le dices, yo quiero ver esta materia, y él te dice, yo creo que es mejor que tomes esta o esto que estás. Y en ese momento tú decides cómo va a ser tu siguiente vida, cómo vas a encarnar, qué tipo de personalidad quieres tener, en qué lugar del planeta vas a nacer, qué gente te va a recibir, qué familia, qué personas, qué cuerpo vas a tener y qué recursos vas a manejar. Ese proceso tiene que ver con el destino menor y se hace en procesos que tienen lugar después de la muerte. Uh-huh. No, y qué bonito eso que nos explicas. Hay otra pregunta de Claudia de Hoyos. ¿El vegetarianismo tiene que ver con el proceso espiritual? Por supuesto. O sea, a ver, nosotros no somos carnívoros, primero que todo. No tenemos dientes, colmillos incisivos, tenemos un estómago bastante complicado, lleno de un intestino muy largo, lleno de convoluciones, etcétera, para poder extraer de los alimentos los nutrientes que el cuerpo necesita.
nosotros no podemos producir la cantidad de ácido clorhídrico que se necesita para digerir la carne roja y la carne de cerdo. Entonces, eso hace que tú tengas muchísimos problemas de salud. Para los que estén interesados en este tema, hay un taller en realidamalcom.com que se llama Salud Consciente. Ahí van a encontrar las respuestas de esa pregunta que me estás haciendo. Súper. Eso me gusta un montón porque además sí, uno entra ahí y de verdad uno no sabe qué terminar de escoger porque es que hay demasiada información y toda, de verdad, das los tipsitos súper especiales. Hay otra pregunta. ¿Qué opinas del karma? Como está concebido en tercer nivel de conciencia, pues es una de las falsas creencias fundamentales sobre la realidad. Hay un video en YouTube, ¿sí? Con 1 hora hablando sobre el karma. Búsquenlo. Súper, genial. Nos pregunta Miles Serna, ¿nos puedes hablar un poco de Jesús? ¿Se está manifestando mucho para ayudar a la evolución? Yo pienso que Jesús ya cumplió su papel en la tierra en el momento que vino a enseñarnos el camino del amor. Yo no estoy muy seguro que esté en este momento como pendiente y tratando de impulsar a los seres humanos en este momento, porque en este momento es el ser humano el que necesita impulsarse a sí mismo, no que fuerzas externas lo impulsen. Eso quiere decir que es el resultado del esfuerzo individual lo que produce la evolución de la conciencia. Entonces, muchas personas por fe pueden conectarse con esa entidad de Jesús y seguramente les va a dar paz interior. Eso es muy bueno, en el sentido de que les va a dar paz interior. Pero yo no creo que él esté en este momento teniendo una función con relación a lo que está sucediendo. No creo que eso esté sucediendo en este momento. Seguramente está en otro planeta. Vivimos en un universo que tiene 100.000 millones de seres, 100.000 millones de soles, perdón, que tiene 100.000 millones de soles. Imagínate la cantidad de planetas que hay, y planetas en segundo nivel de conciencia, que es el nivel que le gusta a él llegar a ayudar a la gente, ¿sí? Como cuando vino sobre la Tierra, que la Tierra era predominantemente de segundo nivel de conciencia, por eso todas sus parábolas, etcétera, etcétera. Entonces, muy seguramente está encarnado en alguno de esos planetas ayudando a toda una humanidad, igual que ayudó a la humanidad que existe en este planeta. Muchas gracias por esa respuesta, Fernando. Marian Montemayor pregunta, hola, ¿qué opinas de Saint Germain y la llama violeta? Tampoco soy muy experto en Saint Germain. O sea, he leído el Yo Soy, he visto y tal, pero no puedo, no ha sido el camino de mi investigación, ¿sí? De hecho, el proceso de investigación metafísico comenzó cuando comencé los retiros en oscuridad, que ya eso fue hace ya bastantes años, como unos 10 años. Entonces, porque eso es lo que me ha permitido como meterme en una realidad paralela que no es la realidad física. Entonces, pero mi contacto con Saint Germain, yo no podría, digamos, decir yo he verificado esta información y la puedo entregar. No puedo. Gracias. Tenemos, yo creo que ya una última pregunta y ya me da pena también con tu tiempo, Fernando. Dice, ¿tenemos tantas almas como vidas? Tenemos una sola alma. Lo que pasa es que esa alma se llena de información, la utilizamos para encontrar comprensión y después de la muerte se vacía de esa información, vive unos procesos de conclusión y de evaluación de la vida que se vivió, planea la siguiente vida y recibe nueva información, la misma alma. O sea, el espíritu sigue siendo el mismo porque es eterno y sigue almacenando la información. El alma es un contenedor de información, se llena y se vacía. Creo que... Súper. Y la última que creo que te interesa también porque dicen que si todavía se puede acceder al taller que hablas de física y espiritualidad.
Claro, a todos los talleres pueden acceder porque o los pueden acceder en vivo, como en este caso hay dos talleres que están en vivo. Uno es las charlas de los sábados en los que tomo temas distintos los sábados a las 2 de la tarde. Toco temas distintos. ¿Por qué medio? Por Zoom, o sea, ese sí es pago, vale $20 Okay. cada charla. Y ahí he tocado ya hay un programa sobre la muerte muy explicado de 2 horas. No es lo mismo que una entrevista en vivo, ¿verdad? Este es cómo yo te llevo a entender lo que significa la muerte y los procesos que suceden después, ¿sí? También he tratado alquimia, he tratado los sentimientos destructivos. Todos los fines de semana desarrollo un tema que es escogido por votación entre los asistentes a ese retiro, a esas charlas de los sábados. Esos son en vivo, entonces tienen preguntas y respuestas. Y quedan grabadas, o sea que tú no asististe a los en vivos, pero puedes ver puedes verlo en diferido, en grabado. Las charlas son a las 2 de la tarde, que es la misma hora de Estados Unidos, a las 6 de la tarde hora de España, es a las 4 de la tarde hora de Argentina y Chile, los sábados. Y para acceder a ellos, por medio de dónde pueden acceder a ellos. Crealidad rayita intermedia malcom.com. Y Perfecto. también está el taller de física cuántica y espiritualidad que ya llevamos una clase, ¿sí? El sábado tenemos la siguiente, a las 6 de la tarde el sábado tengo el siguiente tema sobre física cuántica y espiritualidad. Ese es un tema, hay quienes arrancan por ahí, pero es un tema que pues requiere de que tú tienes que ampliar tu mente, ¿sí? Y ver, bueno, en realidad todos los videos que hay, les recomiendo que los vean por lo menos 2 o 3 veces, porque solamente cuando tú logras vencer la resistencia de tu ego es cuando comienzas a entender lo que se está exponiendo en cada video. Preciosa, me dio mucho gusto estar contigo. No, a ti, gracias. Yo creo que aquí todos estamos felices con la información que nos compartiste. Nos gusta muchísimo la forma, el lenguaje que utilizas. Por lo menos a nosotros nos haces entender de una forma muy clara y sencilla y decir, wow, nos abres esa curiosidad de seguir sabiendo más, teniendo más información para poderla trabajar. Y aquí las puertas están abiertas de verdad, Fernando, para conectarnos contigo y sentirte y ser parte de esta comunidad. Me da mucho gusto y realmente a todas las personas que estuvieron oyendo este live, con este resumen espero que entiendan que la vida no es una sola y que lo más importante es el compromiso que tú desarrollas contigo mismo para la evolución de tu conciencia, porque eso hace que los maestros se fijen en ti. En ese momento sí se fijan en ti. En ese momento sí se fijan y te envían sincronicidades, intuiciones, oportunidades, ideas geniales, etcétera, etcétera. Me encanta. Me dio gusto. Namaste, como dice Andrea Caro, allá. Chao, pues. Súper. Yo quiero decirles solamente que esa información que escucharon va a quedar grabada. Los que quieran compartirla, compártanla. Es un material de verdad que nos va a enriquecer bastante en nuestro proceso de vida y bueno, va a quedar en nuestro perfil. Así que los que aún no nos siguen también nos consiguen por @soybytes. Fernando, mil gracias. Chao, preciosa. Chao a todos. Chao.